Buenas, Shalom. En el mensaje anterior os compartí sobre el llevar un camino recto sin olvidar a los demás y teniendo en cuenta que esto no es una competición, que no es yo camino y si me encuentro a alguien en el camino que necesita ayuda, yo voy para adelante porque necesito llegar rápido. No, aquí es voy haciendo lo que debo de hacer, llevando un camino recto. Pero si hay alguien en el camino que me pide ayuda, amo al prójimo y amo a Elohim sobre todas las cosas. Y yo me voy a parar a ayudar a ese que necesita ayuda, porque me necesita. Aunque caiga yo ahí, pero necesito ayudarle. Por supuesto, si no quiere mi ayuda, pues ya está, camino adelante. Pero tengo que tener en cuenta al hermano. Sí, al hermano, porque es nuestro hermano. ¿Que no quiere? Pues seguimos adelante. Eso es lo que compartí en el mensaje anterior y hoy tenía que daros este mensaje que ya llevo un tiempo queriendo hablar esto. Pero por circunstancias no he podido dar mensaje porque he tenido ciertos problemas. Pero aquí estoy para deciros sobre los mandamientos, algo principal en todo esto, los mandamientos, la obediencia, tener en cuenta sus palabras. Y hay algo que en estos días de oración con el Salmo 119 que os compartí, en el ejemplo del verso 26, os voy a dar este ejemplo, ¿vale? Los estatutos, la palabra meditar en tu estatuto se ve muchas veces repetida, pero realmente vamos a ver este verso, por ejemplo, el verso 26 del Salmo 119, que es donde yo oro, y ahí es donde me di cuenta yo, quizá a ustedes también os sirva en ese verso, que dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Ahí yo comprendí, enséñame tus estatutos. Y yo digo, bueno, sí, la palabra está en su estatuto y en ella podemos darnos cuenta de cuáles son sus estatutos y poder meditar en ellos y comprenderlo. Pero realmente el Padre me hizo ver algo. Enséñame tu estatuto. O sea, enseñar, que aprendamos, pero no de así. Yo sé que es que tengo que guardar este día. No, yo sé que es que tengo que hacer aquel cosa. No, todo eso está bien, pero aprenderlo internamente. No de oído ni de boca, de corazón. Saber, entender, comprender internamente qué estatuto es ese y cuál es cada uno de ellos y por qué. Sin pedirle una explicación a él, sino entender por qué. ¿Por qué tengo este estatuto? ¿Por qué está este estatuto? ¿Por qué está este mandamiento? ¿Por qué la ley dice tal cosa? Tengo que aprenderlo, tengo que hacerlo internamente, no de oído ni de boca, de corazón. No solo el saber, sino entender y hacerlo correctamente es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que meditar en ello. O sea, yo meditaré en tus estatutos. Cuando se está hablando de, por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente, amar al hermano al punto de no caminar simplemente pensando en mí, sino pensando en que hay que ayudar, hay que hablar la palabra, porque eso es ayudar a los demás. Y si me encuentro a alguien en el camino, no voy a girar mi cabeza y voy a seguir adelante porque necesito ser el primero, sino porque tengo que ayudar al hermano. Me voy a doblar mi rodilla y voy a ayudarle. Porque eso es un estatuto y eso es un mandamiento. Y eso es el amor. Entonces vamos a meditar en él, lo vamos a aprender internamente. ¿Y por qué de este mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos. No le vamos a preguntar a él, ¿por qué está este mandamiento? Pues realmente está porque el Padre lo ha puesto y no hay que pedirle ninguna explicación. Hay que hacerlo, hay que obedecer, sin pedir explicaciones. Él que nos tiene que explicar a nosotros, que no somos nada. Pues está ese mandamiento y yo lo cumplo. ¿Por qué? Pues porque él lo ha dicho y yo soy obediente y porque yo amo a mi Padre y lo voy a cumplir. Pero internamente a mí mismo me pregunto, o a mí misma en este caso, ¿no? Te lo digo a ti que estás escuchando. Yo me pregunto a mí misma, ¿por qué amar al prójimo como a uno mismo? Porque yo quiero estar bien con el Padre, yo quiero estar a cuenta con Él y estar bien y tener esa comunión, esa intimidad, esa plenitud de comprender su palabra, poder hablar su palabra, poder llenarme de su palabra y entenderla, poder tener los ojos puestos donde Él quiere. Incluso yo quiero avanzar más, quiero amarle, orar, tener una intimidad, una comunión, tener un horario, tener una disciplina. Y entonces, si mi hermano no lo tiene, yo quiero que mi hermano lo tenga porque yo he conocido que esto es maravilloso. Yo quiero que mi hermano, que mi vecino, que mi amigo, que mi padre, que mi prima, que mi hermana tenga este
esta plenitud, esta intimidad con el Padre. Entonces ahora comprendo el mandamiento y aprendo este estatuto internamente. Y eso tenemos que decírselo al Abba. Enséñame tu estatuto, enséñamelos. Enséñame a guardarlos correctamente. Y yo misma, en este caso, o tú que estás escuchando, tú mismo o tú misma, pregúntate ¿por qué? Pues porque yo quisiera que alguien me dijese, oye, pues es así. O porque yo quisiera que alguien me dijese, oye, eso no se hace, porque en la ley del Padre, en la Torá, en la instrucción de vida de nuestro Elohim, de nuestro Padre, está que esto no es correcto y entonces le está ofendiendo. No lo hagas si no quieres ofenderle. Me hubiera gustado que alguien me lo dijera antes. Quizás no estuviese preparada, pero me hubiera gustado. Entonces, si a mí me hubiera gustado, yo también quiero. Siempre con la guía del Padre, porque quizás el Padre tenga algo diferente. Pero entenderlo internamente y por eso preguntarle a Él, Padre, dime, yo quiero aprender. Enséñame, ayúdame a aprender internamente, o decirle a Él, en este caso no preguntarle, decirle, enséñame a guardar tu mandamiento, enséñame tu estatuto, enséñame cómo son, cómo los debo de hacer, cómo debo de aprenderlo. Hazme comprenderlo y aprenderlo internamente, en mi corazón, en mi alma, en mi ser, para poder ayudar a los demás y al aprenderlos poder cumplirlos correctamente. De verdad, si os ponéis a pensar, es muy importante. Enséñame tus estatutos, enséñamelos, enséñame cómo son realmente, no en mi oído de decir, sí es este, o en mi boca de pronunciarlo es este. No, enséñamelos, Padre, enséñamelos en el alma, en el corazón, cuáles son, cómo son, para yo guardarlos, entenderlos, cumplirlos y ayudar a los demás. Y vamos al verso 48 de este Salmo 119. Porque qué mejor que este salmo, que es el 119, que habla de la ley, que habla de la instrucción de la Torá, para hablar de los estatutos y los mandamientos de la Torá del Padre. Verso 48. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Alzaré mis manos, y siempre que recuerdo esto me recuerdo de la palabra Hey, de la revelación de Yeshua, del he aquí, y de alzar las manos en adoración, en alabanza, como una batalla, como una guerra que se está librando, y con las manos en alto, en conexión con el Eterno. Y dice, a tus mandamientos que amé, los amé, por eso lo guardé, porque amé tus mandamientos, porque son tu carácter, porque te amo a ti. Y dice, y meditaré en tus estatutos. Meditaré, pensaré, estaré pendiente, estaré pensando en ello, en comprenderlo, ¿verdad? No es solo voy a leer, voy a pronunciar, voy a meditar en ello, voy a pensar en ello, voy a hacerlo internamente en tu estatuto. Meditar en ello y saber cómo actuar cuando estamos hablando de esos estatutos y cuando toca cumplirlos, cómo debemos de actuar. Y para ello debemos meditar en ellos y hacerlo internamente para aprender y que Él nos enseñe, el Padre nos enseñe cómo hacerlo de la manera correcta. Shalom, muchas bendiciones, nuestro Padre Santo.